en tiempos que requieren y exigen al pueblo de Dios a orar y a ayunar como nunca antes. Y para poder entender la urgencia de esta necesidad, que solo el Espíritu Santo a cada quien le puede abrir los ojos para ponerlos en el punto de caer de rodillas y buscar el rostro del Altísimo, pues voy a pedir la dirección del Señor que a todos juntos, tanto a un servidor como a todos los que están mirando y que verán, nos pueda llevar para poder no solo descubrir, sino decidir agarrar esta herramienta del poder de la oración y del ayuno y tener victorias en el nombre del Señor. Vamos a orar. Padre eterno, al compartir este tema, pedimos visión espiritual para que nos hables a cada uno de nosotros, haciendo a un lado la indiferencia y haciendo a un lado el temor, y teniendo un espíritu de confianza y de fe para poder saber que con la oración y con el ayuno hay poder para poder recibir las bendiciones espirituales que tú tienes para tu pueblo en este tiempo tan duro y peligroso que nos toca vivir. Danos tu Espíritu Santo, por favor, para poder entender con claridad el mensaje que tu providencia nos quiere dar en esta hora, en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. El poder de la oración y del ayuno. Bueno, hay un texto en la Biblia, una historia de una ocasión en que los discípulos intentan expulsar un demonio, en el cual intentan y tratan de hacer todo lo posible para que el demonio abandone a un muchacho del cual se ha posesionado. Pero por más que los apóstoles han intentado y han tratado, fue imposible, no pudieron. Pero dice la Biblia que cuando Jesús vino, Jesús expulsa al demonio y el demonio sale, lo deja y lo abandona. Entonces la pregunta que le hicieron a Jesús es, ¿por qué tú sí pudiste sacar al demonio y tus discípulos no? ¿Cuál es la diferencia? Si ellos son tus apóstoles, son tus seguidores, están contigo todo el tiempo. O sea, ¿por qué tú sí y por qué ellos no? Entonces, en el libro de Marcos, el Señor Jesús dice estas palabras que son importantísimos que pongamos atención como pueblo de Dios. Jesús dice, este género con nada puede salir, fíjense, es con nada puede salir, sino con dos cosas que Jesús menciona, con ayuno y oración. Oración y ayuno. Quiere decir que Cristo hace una revelación muy interesante, que aún el poder de los demonios puede ser roto y quebrantado con el ayuno y con la oración. La oración y el ayuno. ¿No es increíble? Que aún por más poderosos que sean los demonios en este mundo, por más que ellos tengan control de los reyes, los magnates y los poderosos de la tierra, hay una herramienta más poderosa que Dios le dio a su pueblo que puede romper los poderes de los demonios. La oración y el ayuno. Me acuerdo una vez, en una ocasión, se dio el caso de un chico que estaba posesionado. Y venían pastores y el enemigo les decía, yo te conozco tus pecados, yo sé lo que tú haces. Y los pastores se iban, ¿no? Y nadie podía sacar al demonio, pero entonces llamaron a un pastor que era muy simple, era muy humilde y era muy sencillo. Y cuando el demonio escuchó que este pastor venía, el demonio decía, no, a él no lo traigan, a él no lo traigan. Pero al final llegó el pastor y el pastor de una forma muy simple, lo único que dijo es, en el nombre de Jesús, sal de él. Y el resultado fue de que el demonio inmediatamente salió. Y claro, uno se pregunta, ¿por qué los otros pastores no pudieron y este pastor sí? El secreto está en lo que Jesús dijo, ayuno y oración. Esas eran las prácticas de este pastor, orar, invocar y clamar al nombre del Señor y ayunar. A veces queremos ver milagros, pero confesamos
que no usamos estas herramientas. A veces queremos ver el poder de Dios sin orar. Y a veces queremos ver los milagros de Dios sin ayunar. Pero hermanos, no hay milagros que hayan de suceder sin la oración. No hay milagros que van a pasar sin el ayuno. Las dos herramientas juntas son poderosas. Y aún para expulsar demonios y romper el poder de los demonios, orar y ayunar es poderoso. Ahora, ¿por qué es importante unir los dos? Porque Jesús no solamente dijo, hay que orar, como dijo Pablo, orar sin cesar. No, Jesús dice, hay que orar, pero también hay que ayunar. Bueno, hay varias razones. Miren, en estos tiempos que vivimos se requiere mucha sabiduría y entendimiento para comprender las señales de los tiempos. Lo repito otra vez. Hay que tener sabiduría y entendimiento o discernimiento para poder comprender las señales de los tiempos. Miren, Elena de Guay cómo lo presenta. Satanás está preparando sus huestes. Estamos preparados individualmente para el terrible conflicto que está delante de nosotros. Nos estamos preparando y estamos preparando a la familia para que comprenda la posición de nuestros adversarios y sus ardides bélicos. Ojalá todos puedan entender, y esa es una palabra clave, las señales de los tiempos y estemos preparados junto con nuestros hijos para que en el tiempo del conflicto Dios pueda ser nuestro refugio y nuestra defensa. Entonces, el concepto que viene presentando es de que tiene que haber discernimiento para entender, uno, los tiempos en los que estamos viviendo, y número dos, la preparación para ese tiempo. Pero no solamente se requiere sabiduría y entendimiento para entender el tiempo en el que estamos viviendo, sino también para comprender nuestra misión personal. De nada sirve que yo sepa que Cristo viene, o mira, una guerra en Ucrania, o mira que la posibilidad de una guerra atómica, o mira que viene un colapso económico, o mira la pandemia que cambió al mundo y resulta ser que el mundo tiene miedo y está en incertidumbre, pero yo entiendo las señales de los tiempos. Pero ¿de qué sirve entender las señales de los tiempos si no actuamos conforme a este entendimiento? No basta con entender los tiempos. Tenemos que también entender nuestra misión personal. ¿Para qué te llamó Dios? ¿Por qué Dios te trajo a esta luz de este conocimiento? Ahora no digas a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tu esposa, a tu hijo, a tu pastor o al líder de tu iglesia. No, la pregunta es a ti. Tu nombre, a ti. ¿Para qué te llamó Dios? ¿Cuál es la misión que Dios tiene para ti? Y saben que esto de la pandemia y todo esto nos ha ido cambiando muchas perspectivas. Por ejemplo, por más de un año, muchísimas iglesias estuvieron cerradas. Hoy en día todavía hay iglesias que están cerradas. Y mucha gente en la cuarentena y en la soledad de su casa, muchos se cuestionaron, ¿cuál es mi misión? Porque algunos dijeron, bueno, mi misión a lo mejor es ser anciano de iglesia. Mi misión a lo mejor es director de escuela sabática. Mi misión a lo mejor era ser maestra de niños. Pero cuando se cierran las iglesias por un año, empezaron a cuestionar. Entonces mi misión es mucho más que haber dirigido y ahora ya no puedo dirigir. Y si ya no puedo dirigir, ¿se acabó mi misión? ¿Hasta aquí llegó mi servicio? ¿O será que aunque la iglesia esté cerrada, todavía puedo hacer algo para cumplir la misión que Dios tiene para mí? Y aquí viene el dilema, ¿verdad? ¿Cuál es la misión que Dios tiene para ti? Porque puede ser que hace mucho Dios te ha estado llamando, pero no hemos visto. Hace mucho Dios te ha estado preparando, pero no hemos entendido. Por eso se requiere sabiduría y entendimiento. A ver, Señor, en todo lo que ha venido en los últimos años de mi vida, ¿me habrás preparado para algo? Y cuando Dios nos da sabiduría, empezamos a entender y empezamos a comprender, entonces Dios me fue preparando para esta hora. Ahora, es difícil, y eso lo comprendo, que cuando tú entiendes el llamado de Dios, cuando tú comprendes el llamado de Dios, pues de repente hay una balanza para pesar, ¿no es verdad?
Por ejemplo, el apóstol Pedro le dijo a Jesús: Señor, nosotros hemos dejado padre, madre, hermanos, esposa, hijos y las redes por seguirte a ti. Seguir la misión de Dios para ti sí implica mucho sacrificio. Hay gente que va a tener que abandonar hasta la tierra donde están, como pasa en Colombia. Hermanos dejaron su tierra para irse al puesto de avanzada. Pero cuando tú entiendes tu misión y tu llamado, sí va a requerir sacrificio, sí va a requerir entrega. Pero tienes que entender y tienes que comprender cuál es la misión que Dios tiene para ti. Puede ser que haya oposición. A lo mejor tú entendiste el llamado y tu esposa no. A lo mejor tú entendiste el llamado y tus hijos no. Por ejemplo, ¿qué pasó con Lot? Lot salió, pero la esposa ni quería salir. Y los hijos, pues las hijas más bien, salieron más forzadas que de gusto. Pero en el caso de Noé, los hijos ayudaron y los hijos entraron al arca con sus familias. No siempre el llamado que Dios te da, todo el mundo va a aplaudir y decir: ay, qué bueno que Dios te llamó y yo te voy a apoyar. No siempre va a ser el caso. Es donde Dios te tiene que dar discernimiento. Por eso Jesús dijo: el que no deja padre, casa, madre, por mí, no es digno de mí. Por eso, que Dios te bendiga, que al tú recibir un llamado, tu familia lo entienda, tus amigos lo entiendan, para que de esa manera te puedan ser un apoyo en el llamado que Dios tiene para la causa que tiene para ti. Pero hay una tercera cosa que es importante que nosotros entendamos acerca del llamado. Miren, por ejemplo, viene el caso del rey que se enferma y que Dios le dice: prepárate porque vas a morir. Fue el caso de Ezequías. Ordena tu casa porque morirás y no vivirás. No hay médico que lo vaya a curar Ezequías. Ese era el mandato de Dios. Pero entonces, ¿qué hizo él? Volvió su rostro a la pared y oró y te dijo: Jehová, te ruego que hagas memoria, y empieza a llorar y empieza a oponerse. No quiere seguir el mandato de Dios. ¿Y cuál era el mandato de Dios? Llegó la hora que descanses. Llegó la hora que pongas en orden tu casa. Pero ¿qué sucedió? Tanto oró y lloró y no aceptó el propósito que Dios tenía para él, que ya cumplió su misión, era hora de descansar, y al final le dijo al profeta: regresa y dile: oí tu oración y tus lágrimas y está bien, yo te sano. Y añadió 15 años más a su vida. El resultado fue que en esos 15 años, tristemente, provocó que Babilonia se preparara para invadirlos, porque mostró todo, en vez de glorificar a Dios y haber trabajado por Dios y haber hecho la obra de Dios como había prometido, más bien se dedicó a mostrar todas las riquezas del reino. Y que dijo Babilonia: pues está muy bonito, lo queremos. Y los invadieron tiempo después. Por eso es importante, a través de la oración, entender cuál es el propósito de Dios para ti. Tienes que entender claramente qué Dios quiere conmigo, qué Dios tiene para mí. Hay personas que piensan que orar por orar va a poner a Dios en el mismo camino que tú quieres seguir, cuando de repente a veces Dios tiene un camino muy diferente para ti y no lo hemos entendido. Mira lo que dice Elena de Guay acerca de esto. La oración no es para efectuar ningún cambio en Dios, es para ponernos en armonía con Dios. Los propósitos de Dios ya son eternos. Antes de que naciéramos, Él ya tenía un propósito para nosotros. No había nacido Jeremías y Dios ya lo había puesto por profeta para las naciones. No había nacido Daniel y iba a ser el profeta tremendo que significa su nombre: Dios es mi juez. No había nacido Elías y Dios ya tenía un propósito para él. No había nacido Moisés y ya Dios tenía un propósito para él. Y la lista sigue. Dios no cambia sus propósitos porque Él es eterno. Él ya conoce todas las cosas. Pero la oración lo que hace es cambiar nuestra mentalidad. Es ver las cosas en otra perspectiva muy diferente. Y esa es la parte difícil. Porque somos muy egoístas. Porque siempre pensamos en nosotros. En nosotros, en nosotros. Primero pienso en mí y en mi familia y después que ruede el mundo. Cuando debería ser al revés. Deberíamos de poner el reino de Dios en primer lugar y lo demás vendrá por añadidura. Es difícil. No es nada fácil. Pero la oración lo que hace
es cambiar nuestra forma de pensar. Es cambiar tantas cosas que ya tenemos en la cabeza, una forma de pensar, de actuar y de hacer y de ver, que de repente ya no podemos ver más allá de enfrente de nuestras narices, a menos que venga el Espíritu Santo y nos abra los ojos para ponernos en armonía con Dios. No para que Dios se ponga en armonía con nosotros, sino más bien para que nosotros nos pongamos en armonía con el Señor. Tremenda cita. Tercera razón por la cual necesitamos orar y ayunar en este tiempo. Porque no solamente necesitamos sabiduría para entender los tiempos, no solo sabiduría y entendimiento para entender nuestra misión, sino también necesitamos sabiduría y entendimiento, amigos y hermanos, para poder entender nuestras faltas, nuestras fallas y nuestras culpas. Y esto también es otra cosa bien difícil de poder hacer. ¿Por qué? Porque estamos muy acostumbrados siempre a culpar a los demás. Todos, y uno es el primero en levantar la mano, estamos muy acostumbrados a hacer eso. Si mi vida es como es la culpa de mi familia. Si mi vida es lo que es la culpa del vecino. Siempre encontramos, se llama el síndrome de Adán. Adán le echa la culpa a la mujer y la mujer le echa la culpa a la serpiente y al final nadie es culpable. Pero sin embargo, sí se requiere sabiduría y entendimiento para comprender nuestras culpas y nuestras fallas. Me recuerdo una vez que había una hermana que me dijo, pastor, mi hija ya no quiere venir a la iglesia. Era una adolescente. Y le dije, ¿pero por qué? Dice, porque todos en la iglesia son hipócritas, porque todos en la iglesia son falsos, porque todos en la iglesia son de doble cara, porque los líderes, empezó a culpar a todo el mundo. Y un día fui a visitarla, a la señorita, su mamá estaba ahí, y le dije, oye, mija, te hemos extrañado en la iglesia. Y ella tenía la cabeza agachada, ¿verdad? No quería ni verme. Le digo, pero hay algo que podemos hacer para que regreses otra vez a la armonía y a la comunión con la iglesia, te extrañamos. Y entonces le decía a la mamá, habla, es el pastor, dile la verdad de por qué no quieres ir a la iglesia. Y tanto le insistió la hermana que la muchacha finalmente levantó la cara y le dijo, mamá, ¿quieres que le diga la verdad al pastor? Dice, sí, díselo. Entonces dice, ok, se la voy a decir. Pastor, la verdad es que yo no quiero ir más a la iglesia por culpa de mi propia mamá. Y la hermana se le abrieron los ojos gigantescos. ¿Por mí? Y dice, sí, pastor, mi madre en la iglesia es una cosa, pero acá en la casa es completamente otra cosa. Dice, yo ya me cansé de eso, yo no puedo más estar lidiando con lo que la mamá mía hace en la casa y lo que la mamá mía hace en la iglesia. Entonces, eso me puso a pensar que de repente todos, y cuando digo todos, podemos cometer ese error de no darnos cuenta de los errores que nosotros cometemos. A todos nos pasa, porque todos usualmente pensamos que estamos bien. Aquel que llega a decir yo soy culpable, pues se requiere un calibre espiritual bien grande. Es lo mismo de los matrimonios, ¿verdad? A un matrimonio que se pelea, pues siempre los dos van a decir, ¿verdad? Ella tiene la culpa, él tiene la culpa, y van a tener argumentos que convencen a cualquiera. Pero el único que puede darnos la capacidad de ver las cosas en su verdadera dimensión. Es que lo que pasa es que, por ejemplo, en un problema matrimonial, la mujer quiere que el hombre vea como ella quiere que el hombre vea. Y el hombre quiere que la mujer vea como él quiere que la mujer vea. Entonces, se imponen el punto de vista de cada uno sobre el otro. Pero en este caso, la oración lo que hace no es que tú veas el punto de vista de tu mujer o del esposo, sino el punto de vista de Dios. Y cuando Dios nos quita la venda de los ojos, es el único momento que nos damos cuenta que por ahí decimos, metimos la pata, nos equivocamos. Porque si Dios no nos hace entender nuestras culpas, nuestras fallas y nuestra condición, amigo, es imposible que tu esposa te lo haga ver. Es imposible que tus hijos te lo hagan ver o que tú se los hagas ver a tus hijos. Por eso muchas mamás regañan a sus hijos
y lo único que los hijos hacen es, como dicen en inglés, rolling the eyes. O sea, le dan vuelta a los ojos, ¿verdad? Como burlándose de los papás. ¿Por qué? Porque no quieren oír. Pero cuando habla el Espíritu Santo y a ese muchacho o a esa señorita le hace ver la realidad de su ingratitud o de su egoísmo, finalmente el corazón se doblega. Pero esa no es una obra que hace el padre o la madre. ¿Cuántas madres no lloran todos los días por sus hijos y ya a los hijos ya ni les toca? Pero cuando Dios les hace ver sus faltas a los jóvenes, cuando Dios le hace ver su falta al esposo, a la esposa, entonces las cosas cambian. Y para este tiempo, la oración y el ayuno nos ayudarán para poder tener sabiduría y entendimiento para comprender no la falta de tu vecino, no la falta del líder, no la falta de tu pastor o de tu familia, mi falta. Me recuerdo que había un cantito que se cantaba antes en la iglesia que decía, no es mi hermano, no es mi hermana, sino yo, Señor. Claro, se canta bien fácil, pero ya a la hora de reconocer el cantito ya lo dejamos a un lado. ¿Por qué? Porque no es fácil reconocer que es mi culpa. Pero para eso viene la oración y el ayuno, para darnos entendimiento. Mira lo que le pasó, solo por darte un ejemplo, al pueblo de Israel. Jesús, estando en el monte, ve la condenación de su pueblo, que había rechazado los mensajes que él mandó constantemente. Y Lucas 19 dice, si tú conocieses, a lo menos en este momento, lo que toca tu paz, pero está encubierto de tus ojos, o sea, no podían ver. No podían ver, ya venía la espada de la destrucción, ni lo podían ver. Vienen días sobre ti que tus enemigos cercarán baluarte y te pondrán cerco de todas partes. Vas a estar en estrecho, te van a derribar y a tus hijos dentro de ti y no dejarán piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Qué significa que no conociste el tiempo? Que no entendieron, no vieron, por más que Dios les dijo, viene la espada. Porque la actitud que estás teniendo va a traer una consecuencia, porque cada vez más la presencia de Dios se está yendo y ni siquiera te has dado cuenta. Y viene el día que no quedará piedra sobre piedra. Hasta el templo lo van a tumbar. Por más que se los dijo, no entendieron. Por eso, como dice el texto, teniendo oídos no oían y teniendo ojos no veían, no conocieron el tiempo de su visitación. Ellen de White, hablando de esto en Conflicto de los Siglos, dice, cruzando los siglos con la mirada, vio al pueblo del pacto disperso en toda la tierra, como náufragos en una playa desierta, y en la retribución temporal que estaba por caer sobre sus hijos, vio como el primer trago de la copa de la ira en el juicio final, que el mismo pueblo deberá apurar hasta las heces. La compasión divina y el sublime amor de Cristo hallaron su expresión en estas lúgubres palabras. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados a ti, cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a los pollos debajo de las alas y no quisisteis. Esa palabra es clave. No quisisteis, no vieron, no tuvieron discernimiento. Y cuando vino la destrucción, todavía eran tan ciegos de pensar que metiéndose al templo, Dios los iba a salvar. No lo pudieron ver. Les pasó como a los antediluvianos, ¿verdad? Por más que Dios les dio un mensaje, no vieron. Por más que les hizo el arca, no lo vieron. Por más que abrió la puerta, no entraron. Pero cuando la puerta se cerró y vino el diluvio, ahora sí entendieron. Ahora sí entendieron. Les faltó discernimiento. Y no me digas que estaban los antediluvianos ayunando y orando. Era al revés. Estaban burlándose y estaban ignorando. La oración hace una gran diferencia. Jerusalén fue destruido porque fue su culpa. Porque cuando deberían haber estado ayunando y deberían haber estado orando, es lo menos que hicieron. Y de hecho, algunos que lo hacían, lo estaban haciendo de la forma incorrecta. Y ahorita voy a hablar acerca de eso. Punto número 4, vamos rapidito. Requerimos orar y ayunar para tener sabiduría y entendimiento para entender los caminos de Dios. Lo repito otra vez. Sabiduría y entendimiento para entender los caminos de Dios. Miren, ¿quién entenderá los caminos de Dios? Es difícil. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. Porque a veces pensamos humanamente, porque así nos educaron. Pero Dios es Dios.
Él es el creador del universo. ¿Quién puede entender sus caminos? No es tan fácil. Imagínate que Dios le dice a Abraham, sacrifícame a tu hijo. A ver, racionalmente, ¿cómo explicas eso? O sea, tú como padre, cuando la ley decía no matarás, ahora Dios te dice, mátalo. O sea, ¿cómo tú explicas esa contradicción? Pero sin embargo, eso era el camino de Dios. Dios le dijo, hazlo. Hasta el mismo Abraham se tuvo que levantar bien temprano cuando Sara estaba dormida, porque si Sara se hubiera enterado que Abraham va a sacrificar a Isaac, te garantizo que Sara hubiera cerrado los puños y le hubiera dado de puñetazos a su esposo. Le hubiera dicho, te volviste loco, se te metió el diablo y lo único que Abraham estaba haciendo era hacer la voluntad de Dios. Se fijan, no es fácil entender el camino de Dios, porque muchas veces el camino de Dios es muy diferente a como nosotros pensamos que Dios obraría. Por eso a veces oramos y decimos, Dios no contesta. Hace rato Dios te contestó, pero estamos esperando otra cosa. Por ejemplo, me recuerdo que cuando estudiaba en la universidad para pastor, siempre había un grupo de oración y había una muchachita que siempre decía, oren por mi problema. Y siempre así decía, oren por mi problema. Y todos nos preguntamos, ¿y cuál será su problema? Porque pasa 1 mes y 2 meses y 3 meses y nada de nada, ¿no? Y de repente un día la vimos ahí, que llegó con un muchacho güerito, medio rubiecito, de ojos medio azulitos, y dijo, ya no oren por mi problema. Entonces ya sabíamos cuál era el problema. Quería un novio. Pero saben, ese novio no era el novio que ella necesitaba, porque la apartó de Dios, porque no la hizo cumplir su misión. Pero saben que había otro muchacho que estaba enamorado de ella. Y era un muchacho bien consagrado, y era un muchacho bien entregado y bien dedicado a Dios. Pero ella quería un güerito, un rubiecito, un de ojo de colorcito, cuando Dios ya le había presentado al morenito, al chaparrito y quizás medio prietito. Oramos y la providencia de Dios nos contesta. Pero nuestra mente humana queremos otras cosas. Somos como niños, ¿verdad? Queremos el juguete que nosotros queremos y no el que Dios nos quiere dar y el que necesitamos. Entender el camino de Dios no siempre es fácil. Salir de las ciudades. Dime cuál es la lógica. Salir de las ciudades, hermano, no es nada fácil. Mira, deja que venga una congelada y el frío y no tienes tú ni leña, que se va la luz y no tienes ni siquiera calentón, no hay electricidad, no hay agua. Imagínate un lugar que no tienes agua. Estamos hablando de que a veces lo que Dios pide es difícil y en nuestra mente humana ni la hallamos lógica. Sin embargo, a pesar de que no le hallemos lógica, si Dios te dijo que siguieras ese camino, en fe tienes que seguirlo. Y Dios nos va dando sabiduría para entender que al final del día era el mejor camino a seguir. Pregúntale, por ejemplo, a Job. Job era un buen hombre, varón de Dios, temeroso del Señor y tenía una buena familia. ¿Y qué es lo que sucedió? Le empezó, como por ahí decimos, a llover sobre mojado. Enfermó al final del día, está casi muriéndose y hasta la esposa pierde la fe y le dice, maldice a Dios y muérete. Pero tú sabes lo que es ver 10 ataúdes de tus hijos muertos el mismo día. Job trata de entender el camino de Dios. Si Dios me está diciendo algo, no entiendo qué me está diciendo. O sea, yo sé que algo está pasando, pero ¿qué me está diciendo Dios? A ver, me quitó los ganados. Me permitió quitar las sembradíos, mataron a mis siervos, me vine a la bancarrota en un solo día y mis hijos terminan muertos y después yo enfermo. Hasta vienen sus amigos a consolarlo y terminaron acusándolo que era un pecador. A ver, ¿cómo Job puede entender el camino de Dios? No es fácil, pero una cosa sí hizo Job. Estaba conectado con Dios. Y en su mente claramente dijo, bueno, pues Dios dio y Dios quitó. La mujer no lo veía así. Él sí logró verlo así. Tenía una comprensión espiritual profunda. Dios dio y Dios quitó. No te aferres a las cosas de esta vida. Tienes un carro, pues alaba a Dios que te lo prestó, pero si mañana Dios te lo quita, alabado sea el nombre de Dios. Capaz que Dios te va a pedir que se lo des a alguien más.
Y en tu mente no hace lógica porque dices, pues yo trabajé tanto por este carro y ahora ¿cómo se la voy a dar a alguien que a lo mejor no hizo nada? Tú dirás, Dios no va a hacer eso. Pues no es lo que hizo con el joven rico. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Por eso el joven no lo dio. Dijo, mira, estos son pobres porque no hacen nada, pero yo trabajé. ¿Cómo le voy a dar mi trabajo a los que no hicieron nada? Los caminos de Dios no siempre son fáciles de entender, pero la oración y el ayuno rompe el cascarón o la venda, si quieres, que tenemos en nuestros ojos para empezar a percibir, aunque sea un poquito, del camino de Dios, especialmente el camino que Dios tiene para ti y para tu familia. Una cosa es cierta y David lo reconoció. Salmo 145:17 dice, justo es Jehová en todos sus caminos. Ahora, no tenemos que entender los caminos de Dios, pero sí tenemos que saber que en todos sus caminos, a pesar que no lo entendamos, es justo. Y no solamente es justo, es misericordioso. Alabado sea el nombre de Dios. Justo y misericordioso. Sí, Dios realmente, humanamente, nos va a costar trabajo el poder entender su proceder. Pero no podemos juzgarlo porque Dios es Dios. Simplemente en nuestra mente tenemos que decir, sus caminos quizás no los entiendo en detalle, pero en todos sus caminos Dios es justo. Nada va a ser en contra de mí. Pero además, Dios no solamente es justo, es misericordioso. Alguien dirá, ay, pastor, qué fácil es decirlo, pero a ver, usted pierda todo, a ver si todavía sigue diciéndolo. Miren, hermanos, en esta pandemia, ¿cuánta gente no ha perdido a sus seres queridos? Y tú perdiendo un ser querido y todavía decir que Dios es justo y misericordioso, quiere decir que tienes una conexión con Dios. Porque hay gente que pierde un carro y pierde la fe. Hay gente que pierde un trabajo y pierde la fe. Ahora ya no hablemos de que pierde un hijo. Estamos hablando que la oración y el ayuno es poderoso para conectarte con Dios y a pesar que no entiendas en detalle sus caminos, aún así confiar en Él porque Él es justo y misericordioso. Ahora, el ayuno es parte de este proceso, porque el ayuno, igual que la oración, tiene el poder no solo de conectarte con Dios, sino de darte discernimiento. Recuerda, Jesús dijo, este género no sale sino con oración y ayuno, ¿ok? Ahí que las dos cosas están incluidas. ¿Por qué razón es importante también ayunar? Bueno, miren, ayunar es muy simple. Ayunar es el acto de tú decir, me niego a comer. Eso es el ayuno. Es una negación voluntaria de participar de los alimentos. Pero ¿por qué razón Dios pide que no comamos? O sea, ¿cuál es el propósito en decir, ok, estate en ayuno y simplemente no comas? Bueno, en la historia de la medicina me encontré este pasaje muy interesante que dice que el ayuno desde siempre ha sido utilizado como una triple vía de limpieza corporal, descontaminación mental y también espiritual. De hecho, Pedro Laín decía en la historia de la medicina que la restricción alimentaria, o sea, el ayuno, en las enfermedades agudas seguía siendo la regla. Por eso te fijas que cuando alguien se enferma, lo primero que hace es que se le va el apetito. No quiere comer. Tiene su propósito el ayuno, porque tiene el propósito, y ahorita lo voy a explicar un poquito más a detalle, de limpieza. Cuando tú no comes, le das oportunidad al cuerpo que empiece a limpiarse. Porque tantas cosas le metemos y le metemos y le metemos y le metemos al cuerpo que nunca le damos descanso. ¿Por qué? Porque todos los días comemos. El ayuno lo que hace es darle reposo al cuerpo y oportunidad de descontaminación. De hecho, el doctor Clark de la Universidad de California dice que en las primeras horas del ayuno, el cuerpo empieza a consumir la glucosa en la sangre y la que está almacenada en el hígado y los músculos. Posteriormente, vive de transformar primero las grasas y finalmente las proteínas. Y el organismo no deja de comer, sino que echa mano de los alimentos almacenados en sus propias células. Qué interesante. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona ayuna? Bueno, cuando el organismo se enferma, el mismo cuerpo indica que no es momento de introducir comida.
sino de eliminar las sustancias de desecho, los residuos tóxicos acumulados con el tiempo, y es un tiempo de eliminación y limpieza interna, algo así como cerrado por limpieza e inventario. Claro, ese es el ayuno físico, ¿verdad? O sea, tú no comes y le das la oportunidad al cuerpo de ir limpiando, sacando las toxinas, eliminar sustancias de desecho, etcétera, etcétera. Sigue diciendo la cita: ocurre con frecuencia que al ayunar aparecen síntomas de desintoxicación y curación que con frecuencia confundimos con enfermedad, como náusea, vómitos, dolor de cabeza, sensación de lengua blanca, boca pastosa, orina oscura y olorosa. Todos estos síntomas indican que el cuerpo está en proceso de limpieza. Lo mismo le ocurre a un alcohólico o toxicómano. Cuando deja de beber o utiliza la droga, o de utilizar la droga, su cuerpo entra en un proceso de limpieza al que llamamos síndrome de abstinencia. Interesante. ¿Qué hace el cuerpo? Empieza a sacar lo que no sirve. El ayuno no es en sí una terapia, es la mejor manera de poner en descanso fisiológico al organismo. El ayuno realmente no cura, es el cuerpo el que se cura mientras ayunamos. Es maravilloso. Por eso, en todas las culturas, siempre el ayuno ha sido una práctica muy popular. Y claro, en la cultura judía, pues obviamente el ayuno fue una regla, una recomendación que puso Dios para que haya un descanso físico, pero no solamente físico, sino también espiritual. Ahora, en este caso, no todos los ayunos son iguales, ¿verdad? Por ejemplo, hay personas que por ciertas condiciones físicas, pues tienen que comer por lo menos fruta o tomar agua o jugos, porque de otra manera, si son diabéticos o tienen otros problemas, entonces el ayuno de no comer nada les afectaría. Pero la idea es que cuando el cuerpo ayuna, en cualquier clase de ayuno que hagas, ya sea de solo tomar jugos o solamente fruta o completamente, es permitir que tu cuerpo descanse, pero también tu mente. Tú sabes que cuando no comemos, le damos oportunidad a nuestra mente de pensar mejor. Vemos las cosas más claras. Por eso cuando tú comes, te estás durmiendo después. ¿Por qué? Porque empezó la digestión y ahora la sangre bajó a tu estómago y estábamos durmiéndonos. Por eso nunca coman antes de escuchar un sermón, porque se van a dormir con el sermón. Más bien, primero ayunen y después coman. ¿Por qué? Porque su mente va a estar más ágil, su mente va a estar más atenta. ¿Por qué? Porque ya el cuerpo está descansando, no le estás dando trabajo y ahora el cuerpo dice, ok, ahora sí ya estoy más descansado y tu mente puede estar más enfocada. Ahora, en Salmo 35 se hablaba ya en los días de David que era una práctica común el ayuno. Mira qué dicen Salmos. Pero yo cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma y la oración se volvía a mi seno. Ahora, qué interesante, ¿no? David ayunaba no solamente por no comer en el cuerpo, sino también ayuno de su alma, de su corazón. Tiene que ver el ayuno también con la parte espiritual. Alguien dirá, el ayuno tiene que ver con la parte espiritual y no solo sanación del cuerpo. Escucha lo que dice la palabra del Señor, Esdras 10:6. Se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Jonatán, hijo de Eliasib, e ido allá, no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. ¿Te fijas? Aún el ayuno tiene que ver por razones espirituales. ¿Para qué? Para entender, como la hermanita, ¿verdad? Mi hija no va a la iglesia porque todos son hipócritas. Lo que ella no sabía, que la hija no quería ir por culpa y causa de ella. El ayuno tiene el objetivo de despertar el discernimiento espiritual en nosotros. El ayuno y la oración, cuando oramos, empezamos a percibir más claras las cosas. Por ejemplo, él oró a Esdras por causa del pecado. Él entendía de una forma, quizás los demás no lo entendían, pero él entendía que el problema que estaba teniendo el pueblo era espiritual. Y él lo percibió y lo pudo comprender. Y él practicaba el ayuno.
También se ayunaba por situaciones desesperadas. ¿Recuerdas en el caso de Esther? Van a exterminar al pueblo de Dios y que dijo, ayunad por mí, no comáis. ¿Por qué? Porque el pueblo tenía que entender que estaban a punto de ser exterminados. Ojalá que Israel hubiera entendido esto en los días de Jesús, ¿verdad? Que la espada, como en los días de Esther, le venían, pero no lo entendió. Pero en los días de ella, oraron los judíos, ayunaron y Dios les dio liberación. Creo que si hubieran hecho eso los judíos, quizás su destino hubiera sido diferente, porque hubieran entendido, hubieran comprendido que el que caminó con ellos era Jehová de los ejércitos, Dios en la carne. Pero nunca lo entendieron, más bien lo que dijeron es un carpintero pecador, crucifíquenlo. No comprendieron. Aparece el ayuno en el Nuevo Testamento porque hay gente que dice, bueno, el ayuno era para el Antiguo Testamento, pero no para el Nuevo Testamento. Por supuesto que sí. Por ejemplo, mira lo que dice en Lucas con el hombre que vino con Cristo. Dijo, ayuno 2 veces a la semana, doy mis diezmos de todo lo que gano. Quiere decir que todavía en los días del Nuevo Testamento el ayuno se practicaba. Mateo 6:16. Jesús dice, cuando ayunéis, no pongáis cara triste como hipócritas que desfiguran su rostro solo para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. O sea, no ayunaban por la causa correcta. Mateo 9. Entonces vinieron los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Y Jesús dijo, bueno, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? O sea, Jesús estaba con ellos, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces ayunarán. Bueno, Jesús ya se fue, entonces llegó la hora de ayunar. El ayuno es importante para el pueblo de Dios, especialmente para este tiempo que estamos viviendo. Hechos capítulo 14. Constituyeron ancianos en la iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Así es que no solo oraban y ayunaban, era una práctica común de la iglesia aún en el Nuevo Testamento. Pablo lo dice en Corintios, todo el que lucha, de todo se abstiene. De todo se abstiene, incluyendo de alimentos, hablando acerca del ayuno. ¿De qué podemos ayunar hoy en día? Porque no solamente el ayuno es no comer cosas físicas. Podemos ayudar, amigos y hermanos, de la televisión. Hay gente que dice, quiero entender la voluntad de Dios, pero ya vio las 20 series de Netflix y se las sabe de arriba para abajo y todavía quiere escuchar la voz de Dios. Hay gente que ya vio todos los videos de TikTok, ya se lo sabe de arriba abajo, pero todavía quiere entender la voz de Dios. Hay gente que se escuchó la música completa de bachata, de reggaetón y de todo, y todavía quiere ser espiritual. Y todavía quiere entender los caminos de Dios. Y todavía quiere discernir los tiempos en los que vivimos. Hay gente que ha leído todos los libros menos la Biblia. Hay gente que se la vive navegando en el internet menos en cosas espirituales. ¿Saben? Podríamos ayunar de televisión. No nos vamos a morir. De música. Ahora, si las cosas que ven en la televisión son espirituales y para tu edificación, no ayunes. Al contrario, come más de eso. Si la música que escuchas es de edificación, no ayunes. Sigue escuchando música que te eleve. Libros que te inspiren, lugares en el internet que hagan crecer tu relación con Dios, videos que te hagan acercarte más al trono de la gracia. Todo eso es bueno, según el apóstol Pablo. Pero si estas cosas te están alejando de Dios, llegó la hora de ayunar. Oración y ayuno. Por eso hay gente que dice, ¿por qué no tengo poder espiritual en mi vida? Porque hay cosas que no estamos ayunando. Ni oramos, ni ayunamos. Y el enemigo dice, rápido los voy a agarrar. No van a entender ni su misión. No van a entender su llamado. No van a entender el tiempo. Y son presa fácil para mí. Pero aquel que ora y ayuna, hermano, ha descubierto las herramientas poderosas de Dios. El verdadero ayuno trae arrepentimiento personal, conversión sincera, deseo de santidad, perdón, restauración, restitución. Bueno, hermanos, estamos hablando que sí son herramientas poderosas, pero sí se requiere un sacrificio para obtener esto. No es nada fácil. No es nada fácil. Pero
Si son herramientas que Dios ha dado a su pueblo, ¿qué tal decir con el apóstol Pablo? Pues bueno, humanamente no puedo, porque soy humano y débil, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso el tema del día de hoy es como una reflexión. No queremos pisar el pie de nadie, ni tampoco su dedo gordo, porque al final del día todos estamos en el mismo bote y todos tenemos faltas y todos tenemos fallas. Y como dice la Biblia, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero nadie está libre de pecado. Todos deberíamos de reconocer que necesita el Espíritu Santo trabajar en nosotros. De ahí la importancia del ayuno y la oración. Pero hay una cosa más, y con esto estoy cerrando nuestra meditación. Hay una cosa más que hay que saber acerca del ayuno. Y eso lo presenta el profeta Isaías. Y ahora sí, como dice la palabra, el que tenga oído, oiga lo que dice el Espíritu a la iglesia. Es duro, pero ahí está. Mira lo que dice. Clama voz en cuello, no te detengas, dice la palabra del Señor. Como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia. O sea, como que su proceder hubiera sido justo y que no hubiesen dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí, en el día de vuestro ayuno, y mira qué claro es Dios, buscáis vuestro propio gusto. O sea, no piensas ni en el prójimo, no piensas en la obra de Dios, no piensas en el sacrificio, no. Vuestro propio gusto y oprimís a vuestros trabajadores. Qué interesante. O sea, no estaban ayudando para la gloria de Dios, sino para su propio beneficio. Versículo 6. ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Y saben, esas son partes bien difíciles, porque siempre proveemos casa para ti, para tu familia, para tus hijos y el prójimo, pues que Dios lo bendiga. Pero mientras mi familia tenga comida y tenga mesa y tenga calentón, somos bien egoístas. Así somos los seres humanos. Primero yo, después yo y al final yo. Pero cuando ya empezamos a pensar en una obra más grande que nosotros, que incluye al prójimo, que incluye a los que sufren, que incluye y que implica sacrificio, ya no le queremos entrar. Ya no le queremos entrar. Pero el texto es claro. El verdadero ayuno que Dios pide es un ayuno de sacrificio. Parte tu pan con el hambriento. Dios te bendijo, comparte. Comparte. Dios te dio tiempo, pues compártelo también. A los pobres errantes, albérgalos en tu casa, puestos de avanzada. Que cuando veas al desnudo, cúbrelo. Cúbrelo, que no tengas 500 pares de zapatos y 300 abrigos y todo eso, y tienes tanto, y hay gente que no tiene ni siquiera un par de zapatos. ¿Y por qué Dios no me habla? Porque Dios hace rato te dijo que compartas zapatos y no los quieres compartir. ¿Y por qué Dios no contesta mi oración? Porque hace rato Dios te dijo que le lleves un burrito de frijoles a la gente y no lo quieres hacer. ¿Y por qué Dios no me hace milagros? Porque Dios hace rato te dijo que lleves pan espiritual a la gente que lo necesite, que supla su necesidad espiritual y no lo haces. Parte tu pan con el hambriento y no solamente la comida, ¿Qué les parece este pan? La palabra de Dios. ¿Qué les parece el conflicto de los siglos, el camino a Cristo? Ese es el verdadero ayuno. ¿Ves al desnudo? ¿Cuánta gente en este mundo está desnuda del pecado? No está cubierta de Cristo. Necesita ser cubierta con la sangre de Jesús. ¿Quién va a llevar el vestido de salvación? ¿Quién va a vestir al desnudo? Física y espiritualmente. ¿Quién va a dejar de esconderse de su hermano?
Aquel que practica este verdadero ayuno, mira lo que dice el Señor, palabra de Dios. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás, y te oirá Jehová. Clamarás, y qué maravilloso. Mira que dice, y él dirá, ¿sabes qué va a decir Dios cuando tú ores? Heme aquí. ¿No es maravilloso? Si quitares de medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si das tu pan al hambriento y sacias el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará para siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Qué bonito habla Dios, ¿eh? Qué bonito habla Dios. Cuántas promesas de Dios. Y los tuyos, ahora sí ves, al tú pensar en los demás, los tuyos reciben bendición. ¿Ves? Primero no son los tuyos, primero son los demás. Y entonces los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas. Qué interesante. La oración, amigo y hermano, y el ayuno no es para cambiar a Dios. Dios ya tiene su posición. Es para cambiarnos a nosotros. Porque sí necesitamos cambios. Porque quizás no hemos caminado como deberíamos con Dios. Porque recuérdate que esto es algo entre tú y Dios. Tú y Dios, nadie más. Si tú vives tu cristianismo para darle gusto a tu familia, has cometido un grave error. Si tú vives tu cristianismo para darle gusto a tu prójimo, has cometido un error. Si tú vives tu cristianismo para darle gusto al vecino o a los líderes, has cometido un error. Es entre tú y Dios. Escuchó Abraham la voz de Dios. ¿Escuchas tú la voz de Dios? ¿O escuchas la voz de Sara cuando Abraham oyó a Sara, no le fue nada bien? Pero cuando escuchó a Dios, nunca se equivocó. ¿Estás escuchando la voz de Dios? ¿Es la oración y el ayuno lo que te conecta con Dios para darte sabiduría y discernimiento? Y aquí es esta reflexión para que todos podamos pedirle al Señor que nos dé espíritu de verdadera oración y de verdadero ayuno. El enemigo va a atacar, y en Fuerte Pregón hemos visto que el enemigo no va a descansar. No va a todo el que quiere trabajar, pregúntale a los hermanos de Perú que están trabajando en la imprenta si el enemigo no los ha atacado. Pregúntale a los misioneros que salen a las calles si el enemigo no los ha atacado. La otra vez me mandaron un video, lo iba a poner, pero dije, mejor no lo voy a poner. No lo puse, porque es muy duro el video. De un hermano que se puso una bocina en las espaldas y va en la calle predicando. Y sale un señor de su casa prácticamente posesionado por el demonio, posesionado, y salió con un látigo. Y le empezó a dar latigazos al hermano en la cabeza, en la espalda, en las piernas. Y el hermano le dice, sígueme pegando, porque así le pegaron a Cristo. Y el otro no paraba, y latigazo y latigazo. Hermano, tú lo ves y se te pone la piel chinita, chinita. Y decía, pégame, llévame a la muerte, que prefiero morir de esta manera, pero que tú conozcas a Dios. Y ya llegó un momento que el Señor, de tanto pegarle, ya pues mejor, como que se sintió mal en su conciencia y ya se fue. Y el hermano, todo golpeado y todo lleno de latigazos, siguió caminando predicando la palabra de Dios. El enemigo se va a enojar. Aquel que ya entendió el tiempo y su misión y su trabajo, imagínate este hermano, si es casado, que llega a la casa todo golpeado, lo que la mujer le va a decir, eso te ganas por andar ahí predicando en la calle, ¿verdad? Pero no siempre, hermano. Escuchamos la voz de los demás y Dios te dijo, ve a predicar la palabra. Hay que ir a predicar la palabra. Y eso despertará la furia del enemigo. Por eso alguien dirá, a mí nunca el enemigo me ataca. Pues entonces a lo mejor no estamos haciendo nada.
No estamos trabajando por Dios porque el enemigo se enfurece con los que están haciendo la obra del Señor. Necesitamos orar. Y por eso hemos creado desde hace 2 años guerreros y guerreras de la oración, porque sabíamos que el enemigo iba a atacar. Sabíamos que el enemigo iba a atacar a todos los misioneros, guerreros de oración, gedeones, las imprentas, puestos de avanzada. Lo sabíamos. Por eso necesitábamos oración. Pero necesitamos también vigilias y necesitamos ayunos. Y tenemos un equipo maravilloso de guerreros y guerreros de la oración que a nivel mundial han estado orando. Hermanos, los milagros pasan porque el pueblo de Dios está orando. Los milagros pasan porque el pueblo de Dios que está ayunando. Y hermanos, personalmente este servidor ha visto la mano de Dios. Y no es por un ser humano. He visto la mano de Dios. Por eso no le quiero dar la gloria a un ser humano. Le quiero dar la gloria a Dios. Porque mi perspectiva es clara, que no fue un doctor o un hospital, Dios los usó. Pero quien hizo el milagro, al final del día, fue Dios. Dios le dijo a Ezequías, prepara tu casa porque vas a descansar. Y yo pensé que iba a ser lo mismo para mí. Pero al final del día no sé ni por qué Dios tomó la decisión de levantarme. Quizás Dios tiene un camino para mí. Quizás Dios tiene un propósito para mí que todavía el Señor necesita mostrarme. Y ahí viene el ayuno y viene la oración. Pero mientras Dios nos siga dando vida, hermanos, sigamos en el camino de Dios. Sigamos trabajando para Dios. Sigamos practicando el ayuno verdadero que Dios nos ha mandado hacer. Y su promesa es, me hablarás y te contestaré. Clamarás y yo diré, heme aquí. Que el ayuno y la oración no cambie la mente de Dios, pero que el ayuno y la oración cambien nuestra mente y nuestro corazón para ponernos en armonía con Dios. Oremos. Padre nuestro, estamos en tiempos muy complicados, pero hay que trabajar en tu obra. Para esto nos llamaste. Y no es al primer viento duro que nuestras piernas van a temblar y vamos a dejar de trabajar. Es al contrario. Mientras más ruge la oposición, más queremos trabajar en el nombre del Señor. Inspira a tu pueblo para que en este tiempo de crisis que vivimos pongamos el granito de arena, trabajemos por la obra de Dios, nos quememos como la vela por la obra del Señor, porque Padre eterno, si sufrimos aquí, reinaremos allí. Pero no va a haber ninguna corona sin sacrificio. No va a haber ninguna corona sin esfuerzo de verdadero trabajo por Dios y por las almas. Y Padre, me emociono de ver cómo hay cientos y miles que están respondiendo a tu llamado, y eso a mí me dice que Cristo pronto viene, porque estás revivando a tanta gente en tu pueblo para dar este fuerte pregón, para preparar al mundo para la venida de Cristo. Bendice a mis guerreros y a mis guerreras de oración. Bendice a los hermanos y hermanos misioneros que van a trabajar tan fuerte como hasta ahora. Bendice el proyecto de la imprenta en Colombia y ese edificio que se levantará para tu gloria y tu honra. Bendice los puestos de avanzada en Colombia, en Ecuador, en Perú, en México, Estados Unidos, en Panamá, en todos los lugares que tú quieras abrir camino. Señor, he aquí tus siervos, estamos para servirte. Cada día más, danos fuerza, discernimiento espiritual, y que al final del día tu nombre siempre sea glorificado, y que nosotros cada día al acostarnos tengamos la alegría y el gozo de saber que pusimos un granito de arena en la obra del Señor. Dios nos bendiga y nos guarde, y su gracia esté con nosotros y su paz esté en nuestro corazón. En el dulce nombre de Jesús, nuestro amante Salvador, lo pedimos. Amén y amén. Hermanitos, pues bueno, un tema espiritual para reflexionar. Ojalá que, pues, como dice el Padre nuestro, ¿verdad? Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Bueno, la semana que viene, el lunes no tenemos reporte porque vamos para California y vamos para Arizona. Vamos a tener un tema pregrabado, pero el sábado que viene transmitimos de California para darles un reporte de las bendiciones que Dios ha hecho durante toda la semana. Les queremos mucho. Un fuerte abrazo.
Que Dios bendiga sus hogares, que Dios bendiga sus familias y, si Dios lo permite, a todos los que van a apoyar para la imprenta, para el edificio y lo que se necesita en Colombia, pues ahorita les damos los datos de cómo pueden apoyar en Estados Unidos y en los demás países a través de Fuerte Pregón, si Dios lo permite. Muy feliz sábado y que Dios me los bendiga. Hoy quiero llamar tu atención, amigo mío. Pronto el sonar de la trompeta escucharás. Ya las señales en el mundo entero se han cumplido ya. Señor, a su siervo llamar. Vengan los bienaventurados, amados del Padre. Entrad al reino eterno preparado para ti. Su sangre en la cruz tu deuda pagó, hermano, ven, ven, ven. Pronto tiempo ya no habrá, si vienes hoy a él, vida eterna tendrás. Fuerte pregón en el mundo entero está sonando ya. Hombres y niños con gran poder Dios usando está para anunciar y proclamar que el fin ha llegado ya. Pronto este mundo ya no será nuestro hogar. Por eso, amigo, ven, ven a mi Cristo, pues con su sangre en la cruz tu deuda pagó. Hermano, ven, ven, ven. Pronto tiempo ya no habrá, si vienes hoy a él, vida eterna tendrás. Amigo, ven, 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 ven a mi Cristo, pues con su sangre en la cruz tu deuda pagó. Hermano, ven, 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 pronto tiempo ya no habrá, si vienes hoy a él, vida eterna tendrás.